Bueno, muy buenos días, buenas tardes para ti, José Alberto. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hace un año iniciamos el proceso de ir hablando de cada signo zodiacal mes a mes, lo cual culminamos el mes pasado y hoy iniciamos de nuevo una secuencia para hablar de cada uno de los planetas. Los planetas que para los antiguos que no tenían Netflix y se la pasaban mirando el cielo, veían que habían unas estrellas fijas y unas que llamaron peregrinos. A esas estrellas peregrinas le asignaron por sus colores y por sus movimientos, pues unas regencias a nivel de los dioses. Hoy vamos a ver uno de esos peregrinos que es Mercurio, que es el mensajero de los dioses, que es un planeta que es más cercano al Sol y se mueve muy rápido. Y, y bueno, José Alberto, qué rico que estés acá de nuevo en esta interacción. Muchas gracias, Juan Carlos, por seguir esta exploración, yo diría, poco convencional, poco ortodoxa de la astrología, pero muy sustancial, aquí con Mercurio. Bueno, los dos somos mercurianos, somos virginianos, o sea que podemos de algún modo reclamar un cierto conocimiento del planeta, ¿no? Y por eso yo te decía al principio que hay que devolver a Mercurio un poco sus letras de honor, su carácter místico, mágico, sacarle ya de esa casilla tan aburrida, no tan polvorienta del el tramposo, el pícaro, el comerciante, el que habla mucho, el que se pierde en los detalles y todo esto, y entrar a saco en la mitología y para ver exactamente qué hay detrás de este Mercurio, ¿no te parece? De acuerdo, totalmente. Mercurio es, yo diría, tan importante como el mismo Sol, la misma Luna, el ascendente. Es más, esa es como una identidad astrológica, donde tengo el Sol, la Luna, el ascendente, Mercurio y Saturno. Es algo que me enmarca, ¿sí? Eh, y como tal, pues, qué mejor para empezar a contactar con Mercurio que algo de mitología. ¿Sí? Y cuando hablamos de Mercurio, hablamos que él nace de una aventura de Zeus con la diosa Maya. Y es una aventura tan bien echada, es un polvo tan bien echado, que no se da cuenta Hera, que estaba siempre tan celosa y tan activa viendo las fechorías de su esposo Zeus, que termina siendo algo misterioso. Y ahí ya está hablando de esa naturaleza de Mercurio, de ese nacimiento, esa concepción, de esa sagacidad, de esa sutilidad, esa forma de hacer las cosas tan práctica, tan concreta, tan limpia, tan eficiente, pues que Zeus se logra echar Escapar. su buen tema con la diosa Maya. ¿Sí? Y fíjate, nace Hermes, y él nace muy inquieto, ¿sí? Él está en la cuna diciendo, pero yo qué hago aquí perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces no tiene ningún problema en saltarse la cuna, salir al mundo y encuentra una tortuga. Y dice, ve, esa tortuga está bella y hermosa, pero puedo hacer algo más con ello. Mata a la tortuga y hace una lira con ella, ¿sí? Y eso está hablando precisamente de esta iniciativa que tiene Mercurio para mejorar las cosas, para hacerlas eficientes en otros ámbitos, de acuerdo a la situación que vaya requiriendo. Y bueno, él no se queda ahí contento y sigue caminando y encuentra las vacas de su hermano Apolo. No tiene ningún problema en robárselas, en ponerlas a caminar al revés para dejar huellas, para no dejar huella, ¿sí? Y pues mata un par de vacas y se las ofrece a los 12 del Olimpo y claro, él también se incluye en ese ofrecimiento que hace, ¿no? Después, ya cansado, llega a su cuna, ¿sí? Y se mete en la cuna y llega su hermano Apolo furioso, usted se robó mis vacas. Y él dice, yo, un simple bebé que está solamente pensando en el pecho de mamá. ¿Cómo se te ocurre que este bebé va a poder hacer esto? ¿Sí? Y ahí muestra precisamente esa facilidad que tiene él para decir ciertas verdades a medias o matizar la información de acuerdo a una visión.
Yo creo que este mito refleja un poco donde tenemos a Mercurio en nuestra carta, en nuestro horóscopo, está hablando de esa necesidad de estar buscando, de estar interactuando, de abrirse espacios, de ese arquetipo de la eterna juventud, del puera eternus, el estudioso, el que está haciendo, miqueando, preguntando, metiendo el dedo donde no debe meterlo, y además con una gran sagacidad, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Que fíjate que Mercurio lo primero que hace es matar a la tortuga y hacerse una lira con ella. Es decir, ahí tenemos esta capacidad enorme de Mercurio, y luego hablaremos de Mercurio y el lenguaje, de renombrar las cosas, de transformar el mundo a través, o bien sea del acto de nombrarlas, como del acto de transformarlas con sus manos. Date cuenta que hablamos con las manos, también hablamos con la boca y hablamos con las manos, ¿no? Y Mercurio, es curioso esta dualidad porque te engaña, ¿no? Te lleva con las manos para un sitio, es como el prestidigitador, que con las manos te lleva para un sitio, con la boca te lleva para otro, y mientras tanto te ha engañado, ¿no? Porque te has seguido a un discurso y no el otro. Claro, Mercurio tiene los dos discursos, ¿no? Y tiene esta capacidad efectivamente de ser dual, ¿no? De decirle a Apolo, pero ¿cómo puedes desconfiar de mí? Pero por el amor de Dios, ¿no? Y esta amoralidad, ¿no? Esta amoralidad, porque claro, Mercurio es Hermes, es el hermafrodita, entonces es hombre, es mujer, con lo cual los juicios de valor, las clasificaciones rígidas, pues Mercurio dice, si yo soy las dos cosas, ¿por qué voy a tomar partido, no? Entonces, para Mercurio estos juicios morales de eres un ladrón, eres un tal, se ríe de ellos, ¿no? Finalmente es un juego intelectual. Y es interesante porque Mercurio como planeta, si te das cuenta, es un planeta muy, muy especial, es un planeta que está muy cercano al Sol y que debido a esa cercanía ya no tiene su rotación sobre su propio eje, ya es prácticamente la del Sol, es decir, va enfrentándose al Sol continuamente, y ves un poco esta conexión profunda con el Sol, con Apolo, y Apolo, que es el de los cultos de Delfos y todo esto, que es el gran maestro de ceremonias místicas y ocultistas y todo esto, y Mercurio hace este papel de intermediario entre el saber de lo mágico, entre Apolo y los demás dioses, y es el que de algún modo nos transmite también este mensaje que es muy inquietante, ¿no? De qué es la realidad, existe la realidad, la pone en tela de juicio continuamente, con su ambigüedad, con su dualidad, con el recuerdo que Mercurio nos hace formular de que éramos uno y de que nos dividimos y de que esa división fue un truco de él mismo, de Mercurio, ¿no? Porque el uno se aburría siendo uno. Es muy aburrido ser uno, pero es mucho más divertido ser dos, ¿no? Porque siendo dos dices, fulano es mi enemigo, mengana es mi gran amor, y todo esto, y no te das cuenta de que no existe fulano ni mengano, que es uno mismo con uno mismo, ¿no? O sea que Mercurio es el creador del mundo tal y como lo vemos, del mundo aparente, del mundo del Maya de los hindúes, ¿no? De la gran mentira que colectivamente nos echamos. Totalmente. Mercurio, con la necesidad de definir, porque es que fíjate, si un árbol se cae y no está en un bosque, ¿se cayó? No se cayó, ¿sí? Entonces, eso precisamente de ahí saca la sustancia de Géminis, de el contraste con los opuestos, la función de los hermanos Géminis, casa 3, es precisamente ver en dónde estoy ubicado con respecto a, ¿sí? La comparación, sí, la compañía, sin duda, pero también siempre hay alguien luminoso y alguien oculto, alguien activo y alguien pasivo, ¿sí? Sobre todo en gemelos y en personas que nacen en una misma edad, se muestra precisamente esa comparativa, uno es muy yin, el otro muy yang, ¿sí? Son los opuestos, ¿no? Sí, y
y luego Mercurio efectivamente nos está transmitiendo ese mensaje de eh, qué es la verdad, qué es la mentira, ¿no? De ahí su relación con el personaje del pícaro de la literatura española, ¿no? De la picaresca, ¿no? Hablamos de la picaresca española, del pícaro y todo esto, porque para él realmente la verdad moral, ¿no? Jupiteriana o las reglas morales saturnales, de bueno, sí, bien, sí, sí, yo entiendo que eso es necesario para que la sociedad funcione, pero como yo estoy cerca de Apolo, a mí el tema de la sociedad realmente me resulta algo muy lejano, ¿no? Yo me muevo como individuo en este mundo de dualidades y voy jugando con ellas. E incluso llega más lejos, ¿no? Que es que toma de Apolo, porque al estar tan cerca de Apolo, pues de alguna manera también roba esta esencia mágica de Apolo, esta capacidad de crear con el poder de la palabra. El poder de la palabra. Date cuenta que tenemos en español la palabra bendecir y maldecir, que eso es maldecir o bendecir. Date cuenta que ya etimológicamente ya estamos viendo el reconocimiento del poder de la palabra. Con una palabra podemos bendecir algo o maldecirlo. Date cuenta, los motes, por ejemplo, ¿no? Yo imagino que los colombianos seráis tan aficionados como los españoles a poner motes a la gente, ¿no? Pero tú date cuenta, poner un mote es algo muy mercurial, ¿no? Es reírse de alguien, es un poco desenmascararlo, ¿no? Decir, él piensa que es tal, pero no es tal, es esto. Y esto yo lo voy a crear de esta palabra y se la aplico, ¿no? Pero date cuenta, el mote... El mote o apodo, que acá el mote no se utiliza sino el apodo, sí. No se utiliza, bueno, aquí utilizamos las dos, apodo o mote, ¿no? El apodo puede destruir la vida de una persona. Yo conozco casos particulares de alguien que le han apodado tal, o a una familia que les han apodado los tal, y generaciones más tarde, los tataranietos siguen siendo los tal, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque, claro, y ahí está también esta capacidad de Mercurio de ver profundamente la esencia de las cosas. Muchas veces, claro, al estar tan cerca del Sol, está cerca de la esencia. Sí, y ahí estás precisamente nombrando con esa cercanía al Sol ese ciclo que tiene Mercurio del prometeico o el epimeteico, ¿no? Antes del Sol o después del Sol, ¿sí? Que está precisamente el Mercurio que analiza y actúa, o el Mercurio que actúa y después analiza, ¿sí? Es antes o después. Sí, sí, es cierto, ¿no? Bien, ¿no? Dime, Juan Carlos. Sí, que también en esto del nombramiento de las cosas, con Mercurio que le damos un término, fíjate que el principio de incertidumbre de Heisenberg habla más o menos también de lo mismo, ¿no? Que el acto de observación afecta lo que se observa. Cuando yo defino un parámetro, está ahí afectando directamente, esto es una silla y solamente puede ser una silla, ¿sí? Lo estoy esquematizando, pero la silla pueden ser muchas otras cosas, puede ser madera, puede ser combustible, pueden ser muchas más cosas dependiendo del contexto. Y esto es algo que es muy importante en nuestro Mercurio individual en cada carta, porque como observo la vida es como la vivo. Si yo estoy pensando que las situaciones van a salir mal, pues estoy buscando elementos que me ratifiquen eso que estoy observando, que va a salir mal. Pero si entro en la vida con una mirada más apreciativa y que procura más de futuro y de apertura en muchos sentidos, pues voy a empezar a ver precisamente aquellas cosas que me conduzcan a ello. Por eso es tan importante aprender a ver dónde tengo mi Mercurio y cómo le puedo potencializar, ¿sí? Para tener una mirada más apreciativa con mi vida y poder vivir una vida mucho mejor y más agradable en la medida en que lo observe de esa forma. Sí, muchas veces es algo mágico, ¿no? Yo que tengo Mercurio en Leo, he experimentado incluso con cierto maravillamiento, ¿no? Que a veces roza el pánico, de darte cuenta cómo tu Mercurio, cuando tú nombras algo, estás creando algo.
Porque al principio dices, no, ¿cómo voy a crear algo? Con el simple hecho de nombrar algo. Y no, estás creando algo. Es una capacidad casi que mágica, ¿no? De ir creando cosas que antes no existían con tu palabra, ¿no? Es, y esto es algo muy poco conocido de Mercurio, ¿no? Siempre hablamos eso, del lado, si quieres, un poco picaresco de Mercurio, no de la capacidad de ver el mundo y de transformarlo con el lenguaje, con la palabra. Y, y bueno, y lo que decías antes también de Heisenberg, del principio de indeterminación, ¿no? Que el principio de indeterminación es el principio, yo diría, de la duda epistemológica, ¿no? Porque si te dicen que tú no puedes ver en un momento dado la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, que es lo que dice el principio de incertidumbre, si no puedes ver los dos parámetros, que solo puedes elegir ver uno, el otro queda indeterminado. Entonces uno se dice, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? Yo estoy viendo cosas, pero ¿estoy viendo la realidad o no? ¿O estoy viendo una expresión de la realidad? Hay otras realidades, de ahí surge la famosa teoría de los múltiples universos y este tipo de cosas, ¿no? O sea que Mercurio realmente allí donde esté nuestra carta natal es donde nos va a imprimir las grandes dudas existenciales. Nos va a decir, pero estás viendo esto, pero esto que estás viendo no sabemos si es la realidad. Yo diría más, no sabemos si la realidad como tal existe. ¿Te das cuenta? Y precisamente para usarlo a nivel psicológico, si algo te está molestando mucho o alguien te está molestando mucho, una situación, si tú cambias la actitud y las gafas con las que observas esa situación, la realidad también cambia. Porque la realidad depende del observador, no del observado. Es decir, la forma como analizas y miras el mundo es lo que vas a vivir. Totalmente, totalmente. Es, la gran enseñanza de Mercurio es que allí donde lo tengamos, por casa y por signo, pero sobre todo por casa, va a ser el área de experiencia en el que podamos realizar un cambio de ángulo, un cambio de actitud que nos permita cambiar nuestra vivencia del mundo. No sabemos si estamos cambiando el mundo, y yo diría más, no nos importa si estamos cambiando el mundo o no, pero sí que cambiamos nuestra vivencia del mundo, ¿no? Y nos damos cuenta que realmente lo único que podemos cambiar es eso, nuestra vivencia del mundo. Entonces, esto es lo interesante de Mercurio, que es el gran mago, es el Hermes Trimegisto, que todos tenemos en nuestra carta natal y que allí donde está, nos está diciendo, mira, en este área de tu vida, si quieres, puedes cambiar tu actitud y de ahí cambiar tu vivencia del mundo. A lo mejor el mundo no cambia, pero cambia tu vivencia del mundo. Buenísimo. Y fíjate, también hay con Mercurio hay otro tema que se habla que es el mensajero de los dioses. Entonces, ¿qué es esto a nivel psicológico? Recojo información y la llevo al Olimpo o al inframundo o a distinto o al mundo de los hombres, ¿sí? Es la forma como aprendemos, es nuestro Mercurio. Recojo información y la llevo al Olimpo, a unos anclajes mentales que me permiten ver la vida de una forma, ¿sí? O la llevo al mundo emocional, la llevo a mis emociones, al submundo, ¿sí? Entonces, donde está Mercurio también nos está informando de cómo aprendemos, cómo recogemos información. Un Mercurio en Aries o en Casa 1 aprende la información donde hay reto, donde hay visibilidad. Un Mercurio en Tauro aprende la información donde la mastica, la procesa. ¿Sí? Un Mercurio en Géminis aprende la información probando, ensayando, lanzándose, aventurándose. Un Mercurio en Cáncer aprende maternalizando, sintiéndolo, si me mola, si siento que me hace clic, que me hace empatía, ahí aprendo. Y así con cada uno de los signos, ¿no? Sí, y luego es algo muy interesante también porque ahí donde tengamos a Mercurio,
eh, sobre todo por casa, va a ser ese área de nuestra vida donde no podamos parar. Porque Mercurio es el planeta que más rápido se mueve. Y paradójicamente se mueve muy rápido, pero siempre va pegado al Sol, siempre va pegado al Sol. Es decir, va pegado a lo que somos, a nuestra capacidad de irradiar lo que somos y de crear, ¿no? Entonces, va a ser el área de nuestra vida donde experimentemos una inmensa curiosidad, experimentemos, de hecho, fíjate en español, no sé si se utilizará también en América, decimos, ¿qué azogue tiene esa persona? Y azogue es la palabra árabe, española, pero de origen árabe, para el mercurio, para el mercurio. Entonces, cuando decimos, ¿qué azogue tiene esa persona? ¿No? ¿Qué azogue tiene mi hijo? Y tal, significa qué inquietud, ¿no? Qué curiosidad, ¿no? Y allí es donde tenemos el azogue, el mercurio, en esa casa donde lo tengamos, pues en esa casa es donde vamos a estar siempre investigando y de alguna manera iluminando continuamente, llevando la luz del sol, porque Mercurio lo que hace es llevar la luz del sol hacia los demás, ¿no? Sí, es esa hiperactividad, ese movimiento. Donde está Mercurio es donde necesitamos probar, cuestionar, hacer un laboratorio con el tema. Y de ahí, por eso los aspectos, cuando por ejemplo tenemos un Saturno, Mercurio, o bueno, sí, sobre todo un Saturno, Mercurio, o un Mercurio en casa 10, sí, que es como si de infancia hubiéramos recibido una negación cuidado, toca eso, lo va a dañar, no mire, no toque, no haga, y eso hace que se reprima no solamente el aprendizaje, sino la comunicación y el intercambio. Y luego es muy interesante también ver, por ejemplo, las conjunciones de Mercurio, los que tengamos Mercurio conjunto con otro planeta, cómo de alguna manera esa conjunción contagia a ese otro planeta de este carácter dual de Mercurio, ¿no? Yo me acuerdo de la carta de Einstein, por ejemplo, que tiene una conjunción casi perfecta Mercurio-Saturno en Aries, Mercurio-Saturno en Aries, ¿no? Y ahí se ve la dualidad de Einstein, que por una parte fue un enorme, digamos, penetrador intelectual, con Mercurio en Aries, investiga un área completamente nueva y renueva de alguna manera. La física estaba muerta cuando aparece Einstein. De hecho, a Einstein y a otros de su época les dijeron, pero ¿por qué estudias física si ya está todo estudiado? La física estaba acabada, se había decretado ya su muerte, ya había llegado a todo, ¿no? Y tal, y sin embargo ellos dicen, sobre todo Einstein, no, voy a crear una física nueva, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve este Saturno también como luego él es muy conservador. Él critica a los físicos cuánticos diciéndoles aquello de que Dios no juega a los dados con el universo, de que la realidad es comprobable, es sólida, de que dos sistemas que se separan ya no tienen relación entre ellos, mientras que la física cuántica dice, no, siempre queda, una vez que dos sistemas han estado juntos, siempre queda la huella y la sincronicidad del uno con el otro, ¿no? Entonces vemos este carácter tan dual, ¿no? O sea, cuando Mercurio toca un planeta, lo dualiza, ¿no? Mercurio con Venus, pues no os tengo que contar, Mercurio con Venus, pues sí, va a ser el amor de la bella palabra, pero también va a hacer que Venus sea muy dual, ¿eh? Le gusten los rubios y los morenos, las chicas y los chicos, su mujer y la vecina de al lado, todo esto al mismo tiempo, ¿no? Y es que ahí estás nombrando precisamente cómo Mercurio no tenía un templo, sino su templo eran los cruces de camino. ¿Sí? Entonces ahí era donde él estaba señalando la ruta para que el peregrino llegara o para que se perdiera. Y eso hace también la mente, ¿no? Nos puede hacer llegar a un objetivo o también nos puede perder en un gran laberinto, ¿sí? Y fíjate también que estos puntos de enlace entre dos caminos, estos cruces, también es como cuando en la vida terminamos una relación o terminamos un trabajo y se inicia otro,
o estamos en ese momento de quiebre que se llama liminariedad, ¿sí? Que es como en ese justo momento donde lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido, en donde estamos en la indecisión, y lo nuevo sí me dará el soporte a lo que me estaba dando lo viejo, ¿sí? Entonces es como, ahí está Mercurio, en ese punto, donde, ¿y cómo aparece Mercurio? Con sorpresas, con iniciativas, con una nueva visita, con una llamada, con un libro que cae preciso en mis manos, ¿sí? Abriendo precisamente esos caminos. Sí, no, y es curioso, ¿no? Si examinamos eventos de nuestra vida, de cuando empezamos a escribir algo, tenemos la idea de lanzar una nueva comunicación y tal, ahí vemos siempre Mercurio enredando en nuestra carta natal, o nuestro Mercurio natal afectado por un tránsito, ¿no? Y incluso es interesante ver la dualidad de Mercurio en el hecho de que también rige dos signos, hasta para eso es dual, ¿no? Dos signos tan diferentes como Géminis y Virgo, ¿no? Que podríamos decir, bueno, como están regidos por Mercurio, son parecidos y tal, y no, son muy, muy diferentes Géminis y Virgo, ¿no? Como el Mercurio geminiano es un Mercurio que va a confrontar y reunir los pares, los extremos, los similares, los hermanos, en una operación de volver al uno desde la dualidad. En cambio, el Mercurio virginiano, las partes de algún modo se reúnen para configurar una unidad que es mucho más que la suma de las partes. El Mercurio virginiano va a crear el concepto de funcionalidad, que va mucho más allá del concepto de unidad, ¿no? De funcionalidad, de sistematicidad de los sistemas, ¿no? Es un Mercurio, si quieres, más holístico y más funcional que el Mercurio. Y con practicidad, con eficiencia, el Mercurio en Virgo. El Mercurio en Géminis, necesito es conocer de muchos temas. El Mercurio en Virgo no necesito conocer de muchos, sino de uno, y profunda, ¿sí? Exactamente, sí. Sí, bueno, y luego lo que decías tú, ¿no? Del Mercurio que nos sirve para subir a los palacios y bajar a las mazmorras, ¿no? El Mercurio que envían a negociar con Hades y con Ceres, que firmen la paz de una vez y tal. También allí donde tengamos a nuestro Mercurio, en nuestra carta natal, es el área en el que vamos a poder entrar en todo tipo de situaciones, tanto placenteras como oscuras, como complejas, y que vamos de algún modo a ir poniendo en contacto los opuestos, porque claro, es un planeta que es amoral. Mercurio no te juzga, Mercurio dice, sí, tú estás aquí, el otro está allá. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que comunicar. Y además, claro, Mercurio va con el gran don del lenguaje. Y con el mandato de Apolo, claro, que por eso se lo toman en serio a Mercurio, por eso no se lo cargan cuando normalmente se cargan al mensajero, ¿no? Lo que viene de parte de Apolo, porque ese Mercurio tiene un arma total, un arma de destrucción masiva, que es el lenguaje, que es la capacidad de crear otra realidad. Mercurio, de algún modo, dice a las partes que están en conflicto: si no superáis el conflicto, si no dialogáis entre vosotros, yo crearé otra realidad y quedaréis fuera de ella. Qué belleza esa descripción, José Alberto, sí, y es que fíjate que en esa dualidad, con ese nivel de conciliación también entre opuestos que puede llegar a tener ese Mercurio, pues se vuelve un gran mercader. Por eso se vuelve el dios de los mercaderes, que es lo que no se logra por apellido, Apolo, por descendencia de reyes, lo logra el mercader con la capacidad que tiene para vender, y comprar y vender y hacer una fortuna y empezar a entrar en la
en la clase política o en la clase aristocrática que solo se podía entrar por lo solar, ¿sí? Mercurio abre las puertas a través del comercio y del intercambio a otros niveles. Sí, bueno, es la figura efectivamente también del pícaro, ¿no? El pícaro es alguien de baja extracción, de baja cuna, que por su inteligencia, es decir, Mercurio, consigue, evitando obstáculos muchas veces, obstáculos jupiterianos, obstáculos plutonianos, obstáculos saturnianos, los consigue ir evitando y tiene, claro, con esta capacidad de moverse tan rápidamente Mercurio, sí, cuando Saturno se da cuenta de que se la han jugado, ya Mercurio ya se ha ido, ¿no? O cuando llega Plutón con su enorme venganza, pues también se ha ido, ¿no? O sea que es esta movilidad tan rápida de Mercurio, ¿no? Sí, fíjate cómo la dualidad entre Géminis y Virgo, ¿no? En Géminis la dualidad en toma de decisiones o de toma de partido o de múltiples oportunidades, sentir en esa dualidad que estoy traicionando una posibilidad por tomar una decisión sobre otra, ¿sí? Mientras que en Virgo la dualidad también se da pero desde la Tierra. La dualidad entre querer la simbiosis familiar o de pareja o la libertad individual. El portarse bien, juicioso, buena madre, buena hija, buena esposa, buena todo, o en ser totalmente dueña de sí misma. Entonces ahí está en Virgo esa dualidad que también la tiene Géminis muy activa, ¿no? Sí, pero en Virgo es interesante porque es una dualidad que no es conceptual, es sistémica. Es decir, yo como sistema me puedo portar de dos maneras diferentes. Me puedo portar como el hijo, marido, mujer sumiso, o como lo contrario, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo cuando empecé a estudiar astrología hace muchos años, que empecé a leer a un autor francés que era muy conocido, se llamaba André Barbol, que es uno de los padres de la astrología mundial también, y él en su traité pratique d'astrologie, en su tratado práctico de astrología, que era la Biblia de los astrólogos de aquellos tiempos, él describía que Virgo es un signo que puede tener dos declinaciones, el Virgo normal y lo que él llamaba la Vierge folle, el Virgo loco. El Virgo loco, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Es el Virgo cuyo Mercurio ha dicho, pues mira, no voy a ser un chico formal, voy a ser un poco un tocapelotas, voy a andar aquí tocándole las narices a la gente. Y vemos ejemplos muy buenos de Virgos, así como Borges, ¿no? Borges, que fue un chico tranquilo, asentado, hasta que le tocaron las pelotas y dijo, no, ahora os voy a tocar yo las pelotas a vosotros, ¿no? Y también con Stanislav Lem, uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, y Julio Cortázar y muchos otros, ¿no? Que de alguna manera eran Virgos que se configuraron como el Virgo loco al final, ¿no? Sin duda, yo creo que esta es una época más del Virgo loco. Sí. Porque fíjate que esa misma dualidad está en el mito de Perséfone, ¿sí? De la buena hija de mamá, Perséfone, o la Proserpina, que es la dueña del inframundo, la dueña de sí misma, ¿no? Entonces puedo ser capaz de muchos sacrificios, de mucha entrega, de servir, de estar atento a las necesidades de los otros, o de ser bien odioso, espantoso, totalmente entregado a la materialidad y a la vida física, ¿sí? Es decir, están esa doble polaridad ahí. Sí, efectivamente. Y luego te das cuenta, ¿no? Como la gente que es muy mercurial, o que tiene un mercurio muy potente en su carta natal, cómo muchos de ellos entran en contacto con esta capacidad que habíamos hablado, que habíamos mencionado antes, que es la de nombrar, la de poner nombres a las cosas, y de cómo a partir de ahí van a crear mundos a partir de esos nombres que ellos crean, ¿no?
no tienes más que ver las obras de Cortázar, de Borges, de Stanislav Lem, cómo han creado auténticos conceptos, han creado seres vivos a partir de sus palabras, han conseguido dar yo diría, una nueva forma al mundo, han dejado entrar cosas nuevas al mundo a través de la palabra. Y esto es algo mágico, esto es algo absolutamente mágico, y esto es Mercurio. Esto es claramente Mercurio. Fíjate cómo hoy, en este momento que ya próximos estamos a entrar el Sol en Virgo, que tenemos tantos planetas en Virgo, está Marte, está Mercurio está allí caminando, haciendo oposición a Neptuno, trígono a Urano, ¿sí? Yo diría que el tema de nombrar las cosas es un tema que ayuda a generar orden. Cuando un poco el trabajo que está haciendo ese Mercurio en Virgo en este instante, se trata de definir las situaciones que nos han estado aconteciendo para empezar a generar un orden y una estrategia de interacción y de acción concreta, ¿sí? Pasando un poco a los temas sociales, es como todo lo del coronavirus, que nos ha mostrado un gran caos, nos está sirviendo de utilidad para dar un paso de ordenamiento en los temas de calentamiento global y demás. Eso ya lo empezamos a ver, digamos, más tangible, algo que de pronto hace unos años incluso el mismo Trump decía, pero es que esos están locos, lo que están pensando del calentamiento global, ¿sí? Y cómo ya en este momento se toma con tanta seriedad, se está buscando generar ya un orden y una estrategia con estos temas, tal vez con el mismo aprendizaje que hemos tenido a nivel social con todos los temas de pandemia, ¿no? Sí, sobre todo que el mundo que estamos comenzando a vivir ahora nos va a exigir de algún modo una resignificación profunda. Nos va a exigir volver a nombrarlo todo. Vamos a tener que nombrarlo todo de nuevo. Lo vemos ya con la desaparición de diferencias entre derechas, izquierdas, este tipo de cosas, ¿no? Ya realmente aquellas dualidades ya están muy gastadas, ya no significan nada de todo aquello. Y ahora Mercurio pues nos va a ir introduciendo nuevos lenguajes, nuevos conceptos que van a ir cobrando nuevas realidades, ¿no? Y parece una bobada, pero claro, las personas que consiguen acuñar nuevos términos, que consiguen crear nuevos relatos, son los que de algún modo, van a prefigurar el futuro, los que van a establecer el lenguaje del futuro. Y eso es Mercurio. No, qué bueno, qué buen punto ese que estás tomando, sin duda. Bueno, José Alberto, ¿y qué consideras de los Mercurios en retro? ¿Sí? Porque el Mercurio en retro es todo un mito, el coco, la dificultad, sí, o sea, pero... Sí. No, tú, fíjate, me hace gracia esto que me dices, porque justo ayer estaba viendo con Katy, con mi mujer, un capítulo de una serie que nos gusta mucho, que es House, el Doctor House, ¿no? Además tiene muchas connotaciones astrológicas, tiene a Quirón, tiene a Mercurio, porque House es Géminis, claramente, de hecho el actor es Géminis en la vida real, ¿no? Y tal. Entonces, hay un momento en que House, todo le sale mal, los ascensores se le cierran, el bastón se le rompe y tal, y él que es un científico, un hombre racional, a macha martillo, dice, cielo santo, debe estar Mercurio retrógrado. Y nos hizo mucha gracia, ¿no? Y, pues, qué cosa tan increíble, que dicha por House, que es el científico absolutamente escéptico, ¿no? Está Mercurio retrógrado, ¿no? Porque todo le sale mal. Y entonces yo siempre tengo la contrahistoria, y es que muchos de los grandes científicos, pensadores, tienen Mercurio retrógrado. Muchas de las grandes empresas intelectuales se han realizado con Mercurio retrógrado. Yo, por ejemplo, mi canal lo empecé con Mercurio retrógrado. Y ahí lo tienes, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque ¿qué hago yo? Yo regurgito, reproceso, reformulo cosas que otros han dicho, han pensado, han formulado antes que yo, ¿no? Eso es Mercurio retrógrado. ¿Es esto malo? Pues yo creo que no es malo. Es un tiempo
Igual que el corazón tiene sístole y diástole, pues Mercurio tiene también su sístole y su diástole, ¿no? Tiene su momento en que absorbe, reprocesa, reformula, y el momento en que elabora ideas frescas, ideas nuevas también. Totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate, cuando uno relee una novela o relee un autor, ¿sí? Todo lo que es, lo que extrae, la potencia, el gran valor que hay ahí detrás. Pensaría yo que Mercurio en retro está buscando mirar más en profundidad, todo el reviso, reatiendo, reconstruyo, ¿sí? En mi concepto también el Mercurio en retrogradación, más allá de una fuente de malestar, es una fuente de inspiración y de creatividad. Sí, yo fíjate, esto me recuerda a mi historia de amor con 100 años de soledad. Yo he leído creo que unas 5 veces 100 años de soledad, y cada vez que lo leía era un libro nuevo para mí, y cada vez que lo leía pasaba un mes en un estado de catatonia, prácticamente como si me hubiera drogado con algo muy potente, ¿no? Y te quiero decir con esto que ahí ves, ¿no? Que es el volver sobre algo, como Proust vuelve sobre toda su vida en la búsqueda del tiempo perdido y todo esto, o como yo ahora mismo viendo esta serie del Doctor House, que tiene ya 20 años prácticamente, casi 20 años, es el Mercurio nos descubre que los nuevos lenguajes son los viejos lenguajes. Son los viejos lenguajes, y por eso seguimos leyendo la Odisea, la Ilíada, el Quijote y todas estas cosas, porque ya todo está dicho. Mercurio nos enseña que ya todo está dicho y que lo único que hacemos es reformular las cosas. Mercurio se pone en procesos de retrogradación 3 veces al año, y prácticamente 3 veces al año estamos en la capacidad de hacer una revisión y una revaloración de muchos temas. Sí, no, es este mito de los planetas retrógrados y tal, y muchas veces la gente me contacta, me dice, pero tengo todos estos planetas retrógrados y tal, y yo siempre les digo, pues lo celebro, porque yo no tengo ningún planeta retrógrado en mi carta natal, ninguno está retrógrado, ya casi que ni mi nodo norte está retrógrado, ¿no? Y tal, y digo, y yo lo único que hago en la vida es ir pisando charcos, ir pisando minas, porque claro, no tengo nada retrógrado, no hay nada en mí que me empuje a la reflexión, que me empuje al dar marcha atrás, ¿no? Digo, por eso es muy bueno tener planetas retrógrados. Bueno, maravillosa descripción. Bueno, José Alberto, ¿qué más se nos quedará ante el tintero? Yo creo que ahí hemos abordado. ¿Qué cosas tengo aquí? Bueno, muchas más cosas, ¿no? Es curioso también los paralelos entre el Mercurio químico y el Mercurio alquímico, el Mercurio astrológico. Sabéis que antes, y todavía en algunos países de América, que no voy a mencionar, se sigue utilizando el mercurio para separar el oro de la mena, ¿no? Y no se debe utilizar porque es cancerígeno, claro, pero es lo que se hacía siempre, y aquí ya vemos esta cualidad del mercurio de separar lo que vale de lo que no vale. El conocimiento que es útil, que es cierto, de lo que es bla, bla, bla. El discernimiento. Discernimiento. Lo falso de lo verdadero, lo esencial de lo superfluo. Esto yo con mi Mercurio en la casa 8 lo tengo muy afilado, ¿no? Siempre ver qué es lo sustancial y qué es lo superfluo, ¿no? Que fíjate que es la función a nivel física de los intestinos, separar, extraer lo útil de lo inútil, y los intestinos son regidos por Virgo. Sí. Nuestra casa 6 y Virgo y nuestra casa 3 están siempre haciendo esos procesos de discernimiento, de botar lo que ya no es útil, o reciclarlo, o regenerarlo, y extractar la prima materia, la utilidad de las cosas. Sí, no, es curioso porque Géminis, que son los bronquios y los pulmones, hace lo mismo. Los pulmones separan
el oxígeno del nitrógeno, del aire. Y dice, no, yo lo que me interesa es el oxígeno, el nitrógeno lo dejo fuera, ¿no? Es lo mismo, solo que es una separación aérea, ¿no? Lógicamente la de los pulmones, mientras que la de Virgo pues es ya mucho más material, es más sólida. Bien, aquí tengo algunas notas más pero bueno, que son los niveles de manifestación de Mercurio, ¿no? El mundo de la mente, junto con Urano, su octava superior, del sistema nervioso, el mundo del lenguaje, de la comunicación de persona a persona, el mundo, claro, y luego el mundo del transporte y del movimiento, de los famosos viajes cortos, de Géminis, ¿no? Y de la casa 3. Y es interesante, ¿no? Porque yo creo que es Robert Hunt el que describe el por qué Mercurio rige los viajes cortos. Y es porque, claro, Mercurio es el creador de lo que en inglés llaman los mind maps, los mapas mentales, es decir, la imagen mental del mundo, ¿no? Y claro, para crear esa imagen mental del mundo necesitamos un explorador, ¿eh? Necesitamos algo que vaya haciendo viajecitos y que nos diga, bueno, si tu casa es así, pero 2 calles más allá, 2 cuadras más allá y esto y lo otro, lo más aquí, lo más allá, ¿no? Entonces este es el Mercurio, que realmente no está interesado en los viajes a gran distancia de Júpiter, ¿no? De cómo son en otros países, de otros lenguajes hablados por otras gentes y tal, sino un poco cómo es la gente de alrededor mío. Sí, fíjate cómo en ahora que tenemos un nodo norte en Géminis que está marcando precisamente eso, está poniendo en evidencia cómo es mi contorno. El tema del virus y todo nos cerró fronteras y está diciendo hagamos un paseo más local. Eso por un lado. Por otro lado, al nombrar el movimiento y la casa 3 y esos viajes cortos, también fíjate cómo los peripatéticos de Sócrates que necesitaban estar en movimiento para pensar, para filosofar. Mercurio necesita de ese movimiento, de esa interacción para poder procesar también pensamientos. Sí, no, es muy cierto, ¿no? Los que de alguna manera escribimos o creamos a nivel mental, es algo que yo experimento. Yo soy incapaz de sentarme y escribir, eso es imposible. Se me van ocurriendo cosas mientras ando, mientras paseo a mi perra, mientras salgo a pasear por el bosque. Por eso llevo siempre el celular conmigo y voy grabando. Luego tengo 20 notas de voz que no sé, y luego me olvido de que pero luego las abro y digo, mira, qué interesante, había dicho esto y lo otro, y lo demás aquí, lo demás allá, ¿no? Efectivamente, Mercurio requiere que lo muevas continuamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué más se quedará por ahí? Sí. Pues tengo una última observación, ¿no? Que ya la hemos hablado, que es el del el mapa no es el territorio, que es esta famosa aseveración que hizo creo que el padre de la lingüística moderna, cuyo nombre ahora no me viene a la mente, cuyo padre era un general que perdió una batalla porque decidió el orden de batalla sobre un mapa. No se dignó bajar al terreno y entonces pues mandó a todos sus soldados a la muerte, ¿no? Y esto es algo muy mercurial, es el confundir el mapa con el territorio, la imagen mental del mundo con el mundo. Claro, el pecado de Mercurio. Del mundo de las ideas al mundo de la acción hay todo un camino. Que eso lo puede interactuar mucho mejor el Mercurio de Virgo y con mayor dificultad el Mercurio de Géminis que está más en el mundo de las ideas. Nos van a matar los Géminis después de esto, ¿te das cuenta, no? ¿Te das cuenta de esto? Sí. Pero bueno, es cierto, el Mercurio Géminis tiene esta capacidad de ligereza, de liberarse también de las ataduras materiales, de
un poco del aburrimiento del Mercurio en Virgo, que exige siempre que las cosas sean funcionales, que funcionen y tal. Hay mucho más de juego, es más lúdico el Mercurio geminiano. Y que necesita de la libertad de saber que tiene la puerta abierta y que está ahí por gusto, no porque le toca, que siempre tiene sus rutas de escape muy bien planteadas. Efectivamente, sí, sí, sí. Es mucho más pícaro, ¿no? El Mercurio de Virgo, como buen Mercurio, como buen planeta signo de tierra, va a tener este sentido del deber, de la obligación, de la necesidad de control y todo esto, ¿no? Y el tema de Mercurio en Virgo es que se queda viendo el árbol, el árbol, el árbol, y el árbol está en un bosque y no ve el bosque, ¿sí? Mientras que el Mercurio de Géminis tiene una mente más abierta y puede mirar más la globalidad de las cosas. Sí, Y no quedarse ahí pensando obsesivamente en algo. Sí. Bueno, yo creo que con esto nos perdonan los Géminis. Ahí hicimos la redención. Bueno, José Alberto, pues deliciosa la interacción, como siempre. Este espacio es muy rico, ojalá lo sigamos cultivando. Y de pronto ya, claro, en un mes podemos hablar de Venus cuando estemos en Libra, y Libra. así hablamos de nuestra hermosa Afrodita, que viene a traernos tanta singularidad. Es un terreno muy peligroso. Sí, señor. Muy bien, José Alberto, pues Bien. nos vemos Un entonces abrazo. en un mes. Un abrazo y gracias Nos a toda la vemos. audiencia. Chao. Venga, a la vista.